Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy, jueves 8 de septiembre del 2022, en este espacio, en este programa de radio, Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy compartiremos con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Te recuerdo, amigo mío, que todo el conocimiento, las guías, los tips, la información que gira alrededor del coaching empresarial lo puedes encontrar en mi página web consultorioempresarial.com.mx, donde vas a encontrar ahí todas mis redes y en ellas decenas de tips para dueños de negocio que te van a ayudar para crecer como empresario. Bien, amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que cada vez demanda más conocimiento y responsabilidad. Hoy vamos a hablar sobre la evolución del corretaje inmobiliario desregulado a la asesoría profesional responsable en materia inmobiliaria. Y para ello nos acompaña el día de hoy el licenciado Mario Álvarez Michaus. Él es asesor inmobiliario y director de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, el AMPI, de Aguascalientes. Mi querido Mario, qué gusto de tenerte aquí en el programa. Bienvenido. Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, agradecerte la invitación y saludar a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias, mi querido Mario. Es un placer tenerte aquí. En realidad, tener profesionales que nos ayuden a aclarar toda la información que gira alrededor del mundo inmobiliario para nosotros es verdaderamente importante. Así que, amigo mío de la audiencia, ve por tu cafecito, tu pluma, tu papel para que tomes nota, porque hoy vas a aprender, vas a darte hoy la oportunidad de escuchar información de primera mano de autoridades, de personas y profesionales que están involucrados en este medio y disipar cualquier tipo de duda o inquietud que hubiera alrededor de este tema. Gracias, mi querido Mario. Yo empiezo con mi cabecito. Aprovecho. Mi querido Mario, muy bien. Listo, pues mira, vamos a empezar el día de hoy. Efectivamente, de lo que se trata es de charlar en torno al tema de regulación inmobiliaria, pero no sin antes que nos puedas compartir, si te parece bien, un poco de tu semblanza, para que sepan quién es Mario Álvarez Michaus, algo de tu experiencia, y nos adentramos en el tema. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí, Alejandro. Bueno, comentarte que yo tengo ya 5 años en el sector inmobiliario. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, esta fue mi primer carrera. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Derecho y cuento con una maestría en evaluación inmobiliaria y otra maestría en administración y evaluación de proyectos, con un enfoque mucho más financiero. Hace ya poco más de 5 años fundé lo que es Casa Tuya Soluciones Inmobiliarias, una empresa que se dedica justamente a ser intermediario en la compraventa, en el arrendamiento, en propiedades tanto residenciales como industriales y comerciales. Mi paso por el sector me ha dado la oportunidad de incorporarme a lo que es AMPI, que es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, hoy por hoy la asociación más importante de México, con más de 65 años de historia, con más de 80 secciones en todo el país, y bueno, lo que es verdaderamente una cuna de profesionales, una cuna de enseñanza, un espacio de networking, y un lugar en el que uno, bueno, pues ya pasa de la teoría a la práctica. Y todo esto, bueno, nos ha llevado a que en Aguascalientes hemos sido impulsores, hemos sido pioneros en lo que es la ley que regula las actividades de los agentes inmobiliarios en nuestro estado. Recientemente ya se publicó nuestro reglamento, se instaló un consejo de servicios inmobiliarios, ya se tiene la figura de la acreditación, así como el programa de capacitación y actualización. Y bueno, es parte de mi formación, además de participar en AMPI, soy socio en Coparmex e integrante del Consejo Coordinador Empresarial en mi estado, en Aguascalientes. Magnífico, estimado Mario, la verdad unas credenciales fantásticas que nos ayudan a poder aumentar la confianza, ¿verdad?, de todo tipo de acercamiento que en personas como tú se han preocupado por estudiar, se han preocupado por prepararse, por tener las credenciales adecuadas en una actividad, ¿verdad?, que aquí en este programa hemos tocado actividades que tienen que ver con la seguridad patrimonial de cualquier persona, ¿verdad?, que involucra dinero, que involucra propiedades, que involucra
cuentas de inversión. Hace unas semanas estuvimos aquí platicando con un especialista en temas de seguros, y hoy pues queremos abordar este tema inmobiliario, estimado Mario, que con base en lo que me acabas de confirmar, ¿verdad?, de tus conocimientos y de la preparación que te has tomado, ¿verdad?, en lo personal para poder acreditarte como un profesional en el área, debiera de estar sucediendo en el mundo inmobiliario. Si tú tuvieras que comentar algún cambio antes de pandemia y después de pandemia en el mundo inmobiliario, ¿qué nos compartirías? Mira, yo creo que una de las características esenciales, no solamente del inmobiliario, sino de toda la humanidad, es lo que le llamamos la resiliencia. Es el hecho de poderte adaptar a las nuevas situaciones, donde dicen que la persona que va a trascender, la persona que va a avanzar, la que va a sobrevivir en los diferentes ámbitos de la vida, es justamente la gente que se adapta a las nuevas situaciones, y no solamente el más fuerte, el más rico, el que tiene mayor conocimiento. Yo sí debo decir que las cosas han venido cambiando. El hecho, por ejemplo, en ciudades ya con gran desarrollo, como seguramente lo es Querétaro, las grandes capitales, como es la zona metropolitana de Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, donde hay algunos elementos que valen muchísimo, y me voy a referir a los temas del tiempo. O sea, no es como una pequeña ciudad en la que hoy te piden una cita al norte, en 2 horas te piden la del sur y luego te mandan al oriente. O sea, es un tema ya de planeación. Anteriormente, las ventas o los arrendamientos se hacían, yo no sé si lo recuerden, depende del tipo de auditorio que nos esté viendo, cuando te anunciabas en clasificados, en los periódicos. Por supuesto. O, por ejemplo, la famosa lona. O incluso algunos hasta pósters con engrudo en los pósters. Cuando la verdad es que ahora la mayoría de la gente ya busca sus propiedades, o sea, sus necesidades de propiedades, y también pone en arrendamiento y en venta en medios digitales. O sea, el internet ha venido a cambiar nuestras formas de comunicarnos. La verdad es que esto nos ha ahorrado no solamente tiempo, sino que nos permite tener un panorama o un abanico para poder comparar entre diferentes opciones, no solamente de presupuesto, sino de ubicaciones, de diseños. Hemos visto que la pandemia, por ejemplo, ha cambiado muchos hábitos de consumo. Por mencionarte algunos, por ejemplo, la ocupación de las oficinas. Bueno, lo que hoy estamos haciendo tú y yo es parte de la pandemia, ¿eh? O sea, el tema de los enlaces, correcto, el tema del Zoom, el tema del GoToMeeting, de todas esas nuevas herramientas, justamente se vienen a dar a raíz de esto. Y no solamente impacta en el tema de los bienes raíces, digo, por ejemplo, una cuestión que le impacta en 2 vías contrarias puede ser el caso del turismo, por ejemplo. A ver, preguntarte cuánto ha afectado las nuevas tendencias al turismo de convenciones, por ejemplo. Ya cuánta gente se traslada de una ciudad a otra para escuchar una conferencia, cuando ahora desde tu teléfono lo puedes hacer. Yo creo que ese fue uno de los sectores más afectados por la pandemia. Sin embargo, y por tomar brevemente el tema del turismo, ha cambiado también la valorización del dinero. ¿A qué me refiero? El cómo la gente dice, oye, sí quiero bienes, pero también quiero experiencias. Y es ahí donde se le genera otro valor al turismo, pero un tema más de un turismo de aventuras, de un turismo de ir a conocer, o sea, un tema más tradicional donde efectivamente la gente ya le impacta esto. Ahora, en los diseños, por ejemplo, de las propiedades, bueno, pues las oficinas ya no tienen la misma ocupación. ¿Por qué? Porque ya el teletrabajo ya está ganando terreno, ya no únicamente se te va a pagar porque asistas 8 horas a una oficina cuando puedes dar los resultados desde tu casa, en pants, quisiéramos que no fuera en la habitación, pero bueno, estas mismas necesidades lo que han venido es con a que los justamente diseñen espacios para tomar clases a distancia, para hacer tu trabajo a distancia, que anteriormente pudieran ser no tan necesarios, el tener un estudio, por ejemplo, en tu casa, y que ahora, pues definitivamente ya no puede ser un área tan expuesta donde va a estar pasando la familia, donde van a estar presentes las mascotas, sino un lugar en el cual puedas estar transmitiendo. Y bueno, pues el tema, por ejemplo, de las oficinas, que a pesar de que han venido regresando,
yo creo que no va a ser la misma inversión por parte de las empresas. Y bueno, pues es parte del sector que tenemos que encontrar nuevas ideas, generar nuevas necesidades, pues para seguir siendo indispensables en esta actividad económica. Fantástico, estimado Mario, correcto. Ha habido transformaciones en el modo de trabajo que sin duda han facilitado mucho el tema de el ejercicio de esta actividad profesional y también de, digamos, el contacto de los clientes con este mundo que tradicionalmente, pues los primeros contactos en recorridos físicos, hoy ya pueden hacerlo a través de los recorridos virtuales, ¿verdad? Sí. O sea, hay muchas herramientas que sin duda esta transformación ha beneficiado a todo, digamos, actor dentro de esta industria. En el tema específico, estimado Mario, de la, digamos, una nueva ola, así lo podría yo percibir, y corrígeme si lo estoy haciendo de forma incorrecta, una nueva ola de participantes dentro del mercado inmobiliario como asesores inmobiliarios, ha, digamos, obligado a las autoridades, es decir, al país como tal, a empezar a regular estas actividades, que si pudiéramos de alguna manera comparar cómo se hacía la asesoría inmobiliaria hace 10, 15, 20 o 30 años, está cambiando al día de hoy porque se requiere de un perfil, se requiere de un tipo de persona que esté involucrada en este mundo de asesoría patrimonial inmobiliaria, y hoy esas necesidades responden pues a exigencias de las autoridades que hoy lo hacen por seguridad de todos. Platícanos un poco cómo consideras tú que podría ser el perfil ideal de un asesor inmobiliario para que se pueda ostentar como tal. Fíjate que hay un post que de repente anda circulando entre los colegas, donde dice de las características que debe un asesor inmobiliario, y efectivamente dice, es que un asesor inmobiliario tiene que tener un poco de abogado, tiene que tener un poco de contador, debe de tener un poco de financiero, debe de tener un poco de arquitecto, debe de tener un poco de decorador, de evaluador, la verdad es que de psicólogo, incluso en muchos de los casos, en el trato con los clientes, de mercadólogo, de comunicólogo. La verdad es que es una profesión muy integral, que en algunas ocasiones se ha desvalorizado por el hecho de que alguien le pega la primer venta y dice, de aquí me voy a hacer, tengo flexibilidad en tiempos, tengo opción o no de estar instalado, en algunas de las ocasiones no tengo regulación, pero es como todo, cada quien cobra por sus servicios lo que considera que está otorgando y cada quien paga de acuerdo a lo que está necesitando. Si lo que quiere alguien es que alguien le consiga un cliente, pues bastaría con ponerle una lona a su propiedad o subirlo a Facebook y puede darte clientes. Sin embargo, si tú quieres un asesor inmobiliario que te diga, que te sugiera un valor de propiedad, una estrategia de comercialización, una estrategia fiscal para disminuir el pago de impuestos, un diagnóstico legal de tu propiedad, orientaciones sobre uso de suelo, y cuando es una inversión, saber el rendimiento que te puede otorgar, además como la selección de un plan crediticio, ya es cuando le generas un verdadero valor a tu asesor inmobiliario. Si tú quieres, por ejemplo, hemos platicado en el caso de clientes que luego llegan, oye, pues es que yo traigo efectivo. Pues qué bueno que traigas efectivo, pero mi casa no me la puedes comprar con efectivo. ¿Por qué? Porque hay una limitación de ley, son ciertos UMAS con los que puedes hacer este pago en efectivo, que son alrededor de 710,000, 20,000 pesos. Pero si alguien quiere llegar y pagarte con 2 millones en efectivo, pues la verdad es que es una operación que no puede transitar. El hecho de cómo se obtiene el ICR, mucha de la gente o de los asesores lo que hace es ir y tocar la puerta a la notaría para que te hagan un cálculo. Sin embargo, no se tiene la capacidad en algunos de los casos de hacer este cálculo. O incluso, por ejemplo, asesorar a tu cliente vendedor en el pago de impuestos. A ver qué propiedades pagan IVA y cuáles no. Cuándo sí y cuándo no.
Y son cosas que, bueno, en la misma complejidad de la operación sacan a relucir tus capacidades como agente inmobiliario. Quiero regresarme un poco al tema de asesoría sobre las nuevas tendencias que platicábamos en la pregunta anterior y los conocimientos del asesor inmobiliario. Es decir, yo tengo una casa que tiene uso de suelo para poderla montar como oficinas, sin embargo mi casa es grande y mi precio no puede ser menor porque si no, le estaría perdiendo dinero. ¿Dónde entra la gracia o la habilidad del asesor inmobiliario? ¿Sabes qué? Podemos montar un coworking o podemos rentar, en lugar de la propiedad completa, podemos rentar bloques de oficinas. ¿Qué es lo que pasa también, por ejemplo, con las naves industriales? Hoy conocemos el almacenaje dinámico. A lo mejor puede haber zonas con menor demanda que otras, donde tengas una nave de 1000 metros, de 2000 metros, alguna bodega, y a lo mejor si no se te renta completa, lo que sí puedes hacer es rentarlo por partes, e incluso el rendimiento va a ser mayor. Mira, hay algunas tendencias, incluso en Estados Unidos, por ejemplo, hace poquito estuve viendo el proyecto con unos amigos sobre las Dark Kitchen, donde, por ejemplo, las cadenas comerciales o los emprendedores, en el caso específico de la gastronomía o en el caso de los restaurantes, bebidas, cafeterías, el tema de la pandemia detonó lo que fue las compras a domicilio, el uso de estas aplicaciones que todo el mundo conocemos y que quiero un café, clic, quiero una hamburguesa, clic, con mi tarjeta me traen la comida china, etcétera. Y entonces, yo tengo el antecedente de Estados Unidos, no sé si venga de algún otro lado. Tú tienes tu nave, tú tienes tu local, y en lugar de que tú tengas tu área de prestación al cliente directo, lo que haces es que montas cocinas y lo único que haces es dar el servicio a domicilio. Entonces, tú como empresario, tú como emprendedor, ya no tienes que comprar ni toda la infraestructura, ni todas las instalaciones, si alguien más te las está rentando. Entonces, con menor inversión, puedes tener mayor cobertura de mercado, puedes obtener mayor rendimientos. Entonces, son estas partes que el asesor, el agente inmobiliario, que se encuentra capacitado, actualizado, preferentemente agremiado, tiene esas ideas que la señora que lo hace por entretenimiento o el joven desempleado quiere empezar a emprender, no está prohibido que ellos participen en el gremio. Lo que sí nosotros queremos es que sea gente que compita en igualdad de circunstancias y que se asesore. ¿Qué pasa con una familia? Una familia promedio en México tendrá cuando mucho una casa y media. ¿A qué me refiero? Una familia tendrá una casa, otra familia tendrá dos. O sea, solamente compras una casa en toda tu vida. Es tu máximo patrimonio, tu mayor inversión. No estás comprando cacahuates, no estás yendo a comer. Estás adquiriendo una deuda que puede comprometerte durante los próximos 20 años de tu vida. Entonces, tener un techo no es una decisión sencilla. No solamente es hacer un pago justo, es saber si la necesidad va a estar cubierta. El tema, por ejemplo, de la asesoría va al asunto de decir, oye, ¿compro o rento? ¿Contado o financiamiento? ¿Plazo o tasa? ¿Subo el enganche, bajo los pagos? O sea, el tema es es un consultor patrimonial en lo que nos convertimos los agentes inmobiliarios. Eso tiene que ser la apuesta. En varios de los estados de la República, Alejandro, hay ya leyes y reglamentos donde se nos acredita o se nos licencia, donde, por ejemplo, ya podemos ejercer esta profesión y es una distinción. Y yo creo que es lo que deben de hacer. O sea, los gobiernos deben de decir, sabes que esta persona tiene con las capacidades mínimas para poder ejercer la profesión y no poner en riesgo el patrimonio de los demás. Es correcto, Mario, y me gustaría apuntar el hecho de que el tema de hoy es justamente hacer esa gran diferencia de las prácticas que en el pasado describían, ¿verdad? Estas actividades inmobiliarias sin una regulación, sin la presencia de una autoridad que pueda validar los conocimientos de un asesor, como hoy lo indicas. Para poderte llamar asesor inmobiliario necesitas tal vez no ser un generalista, conocer información, como bien dices tú,
qué tiene que ver con el mundo legal, ¿no? Porque sin duda si vas a hacer un trámite ante un notario, tienes que entender que hay mucha información, ¿verdad?, alrededor, ¿no?, de ese mundo notarial que tendrás que tener presente. También si el día de mañana te topas con un cliente que te dice, oye, mira, hay que hacerle una pequeña modificación, mantenimiento en casa, pues también de arquitecto un poco, ¿no? Sin necesariamente convertirte en un especialista, pero lo que sí es un hecho es que, y tú, no si me equivoco, por favor, corrígeme, se va a tratar, hay muchas actividades alrededor que están vinculadas a la actividad profesional inmobiliaria, de la cual no se exige que sea la persona que se involucre en el medio inmobiliario un experto en todas y cada una de estas áreas, pero sí se exige que esté asistido, acompañado por expertos que aseguren que cada uno de esas tuberías a través que se conectan, ¿verdad?, a la operación, fluyan de manera correcta cada una de pues las actividades y de las responsabilidades que se emanan de este tipo de operaciones. ¿Estarías de acuerdo con esto, estimado Mario? Sí, mira, y por ejemplo, ahorita que comentabas, por ejemplo, de las características de arquitectura, de ingeniería, algo que también nosotros debemos, a la medida que el cliente lo permita, es aconsejarlo. Yo sí es acompañarlo. Yo, por ejemplo, sí les procuro decir, o sea, no hay que pretender ser el rico de la colonia, ni el pobre de la colonia, valga la apreciación. ¿Por qué? Porque yo creo que lo ideal es vivir en una colonia de acuerdo a tu capacidad. ¿Por qué? Porque luego, a la venta, yo les digo, toda propiedad en alguna ocasión se va a vender. Tal vez tú quieras morirte en esa propiedad, pero el día de mañana tus hijos, los herederos o quien se la quede, la va a vender. Si tú construyes una propiedad con muchos metros de construcción, por ejemplo, una casa con 300 metros de construcción, donde en la colonia hay 100 metros de construcción, no esperes que te vayan a pagar la casa por el triple. ¿Por qué? Porque estás conviviendo con personas que tienen 100 metros de construcción. Entonces eso te saca de mercado y eso es muy importante. Por ejemplo, la autoconstrucción, oye, es que ya le metió otro cuarto, oye, es que ya le metió otro baño, o sea, sí está bien, o sea, hagan el esfuerzo, nada más valoren. Primero, yo creo que siempre va a valer la pena que un profesional te acompañe, un arquitecto, un ingeniero, para que te diga si es funcional. Y la otra es que valores que al final una propiedad, o sea, no porque la hayas sacado a 20 años y lleves pagando 5, no la puedes vender. Si a lo mejor te llegó un recurso, te salió una nueva necesidad, te cambiaste de trabajo y quieres, la casa te es insuficiente, no tienes por qué estar condenado, si tu condición económica y personal te lo permite, a vivir siempre ahí. Valora vender la propiedad, valora tener un espacio más adecuado a tu necesidad y no estar cargando, valga la expresión, con la cruz permanentemente. Y esa es labor del agente inmobiliario, que te diga, sí puedes vender con gravamen. Y el agente inmobiliario también tiene que saber si hubiese alguna restricción. Por ejemplo, una propiedad que esté muy cerca de una falla geológica no es accesible a crédito, porque hay restricciones. Entonces, si tú quieres comprar, nada más tienes que valorar que cuando vendas, te tienen que comprar de contado. O sea, no les va a prestar un banco ni una institución financiera para que te compre tu propiedad. Entonces, es la previsión y el conocimiento que te lo va dando. No solamente te lo da la experiencia, pues te lo va a dar las horas de estudio, las horas de, como te decía, de participación en asociaciones, lo que le inviertas de tiempo. Fíjate, yo estoy estudiando ya, afortunadamente este año ya termino la licenciatura en Derecho y estudié la maestría en evaluación inmobiliaria justamente porque me dedico a esto. Anteriormente yo no hubiera pensado en estudiar eso, pero la necesidad de asesoramiento a mis clientes lo que me lleva es, sabes que si en tu posibilidad está ampliar tus conocimientos, pues adelante, hay que hacerlos porque al final todo es toda inversión que apliques en ti, o sea, te va a ser redituable en el futuro. Correcto, estimado Mario, es un tema sumamente interesante
que vamos a desglosar en los próximos minutos. Si me permites, tenemos unos mensajes de nuestros patrocinadores. Regresando, damos lectura a alguna de la participación que tenemos de nuestra audiencia con respuesta rápida y continuamos con nuestra conversación. ¿Te parece bien, estimado Mario? Perfecto, sí, Alejandro, muchas gracias. Vamos a patrocinadores y regresamos. Y hablando de preparación de calidad, si quieres que tu hijo o hija crezca en un ambiente privilegiado y rodeado de un equipo comprometido con el óptimo desarrollo de la niñez, te invito a que conozcas a Grupo YAN. Grupo YAN en la Ciudad de México es una institución educativa con plataforma digital preocupada por desarrollar las bases de un futuro exitoso para niños y niñas, ofreciendo permanentemente un trabajo cotidiano de alta calidad, un ambiente seguro, una atmósfera lúdica y efectiva que favorezca en sus alumnos las competencias que el mundo de hoy exige. Podrás encontrar en sus redes como grupoyan.mx. Pregunta por los esquemas más convenientes para tus hijos y conoce a profundidad su exitosa línea educativa. grupoyan.mx. Uno de los grandes retos que las empresas tienen que enfrentar para lograr la colaboración de calidad de su equipo es la gestión del cambio. El cambio es una condición que puede enfrentarse al temor y a una alta resistencia que solo mediante el conocimiento se podrá vencer. Consultoría Insight Humano y Organizacional se encarga de este asunto en tu empresa mediante acompañamiento psicológico individual y organizacional, mediante la creación de experiencias innovadoras de aprendizaje para tu equipo y favoreciendo el desarrollo de su talento. Inicia este proceso de cambio organizacional contactándolos en Facebook como Consultoría Insight Humano y Organizacional. Cuando se trata de proteger tu patrimonio, no hablamos solo del dinero y activos tangibles, también hablamos de activos intangibles como lo es la marca de tu negocio. Tu empresa tiene que asegurarse de disponer de los derechos de su marca de forma contundente y definitiva, eliminando cualquier tipo de amenaza que pueda obligarla a dar un cambio obligado y costoso. Tu marca es importante, es un equipo de especialistas en materia de patentes y marcas que asegura que tus productos y servicios sean reconocidos y de nadie más que de tu propiedad. Búscalos en Facebook como Tu Marca es Importante y protege tu patrimonio de inmediato. Cuando se trata de rentabilizar tus inversiones inmobiliarias, tienes que asegurarte de trabajar con expertos con credenciales y experiencia que aumenten las posibilidades de éxito de tu proyecto o de tu inversión. MD Bienes Raíces y Arquitectura son un equipo de especialistas inmobiliarios con más de 15 años de experiencia con quien podrás respaldar los éxitos inmobiliarios que tanto deseas en lo personal y para tus inversionistas. Contacta a este equipo de expertos en su página web como mdbienesraices.com.mx y aumenta tus posibilidades de éxito en inversiones inmobiliarias. Nada más valioso que prevenir en materia laboral contenciosa. ¿Y qué es esto? Se trata de poder prevenir demandas de orden laboral que pueden llegar a consumir importantes recursos de tiempo, dinero y esfuerzo para tu negocio, generando costos inimaginables. Por ello, contar con la experiencia, la presencia, la asistencia y el acompañamiento de un equipo de abogados ampliamente reconocidos por la calidad de sus defensas y de su gestión en juicios es clave para tu organización. Bufete Laboral Solórzano y Cerezo es el despacho que necesitas en la conducción exitosa de demandas y juicios. Contacta con ellos hoy mismo en su página web como bufetelaboral.mx. Tu micrófono está cerrado. Listo, amigos, estamos de regreso. Un gusto estar aquí nuevamente en este programa. Estamos platicando el día de hoy sobre la regulación inmobiliaria, a diferencia de la asesoría profesional con base, ¿verdad?, a los conocimientos, a las certificaciones que aseguran operaciones extraordinariamente bien ejecutadas y con la seguridad que toda persona requiere en una operación inmobiliaria. Nos acompaña el licenciado Mario Álvarez Michaus, asesor inmobiliario y presidente del AMPI de Aguascalientes. Así que vamos a platicar, si te parece bien, mi querido Mario, vamos a revisar un poco la participación de nuestra audiencia y le damos
le damos respuesta a nuestra audiencia que nos esté escuchando, si me lo permites. Carlos González dice, saludos desde Irapuato, es un mundo muy en auge, ¿no es así? Es correcto, estimado Carlos. Matilde Hernández, buenas tardes, gracias por compartir este material. En esto del tema inmobiliario, pregunta si es un estilo de vida y si se vive bien de esto. ¿Tú le contestarías a este comentario que nos has estimado, Mario? Matilde. Mira, yo creo que todo es pues ahora sí que en proporción al tiempo que le dediques. Hay gente que quiere dedicarse al sector inmobiliario como una actividad adicional. Entonces, lo que le va a regresar este tiempo que le invierte, pues es un ingreso adicional. Si tú lo quieres como un ingreso base, como tu único ingreso, pues la verdad es que sí puede ser un tema muy interesante y muy lucrativo. Y valorar que la función del asesor inmobiliario o la actividad económica no implica únicamente en intermediar. O sea, tú puedes llegar a convertirte también en un inversionista y puedes empezar a diversificar tus negocios inmobiliarios porque son, o sea, diversos. O sea, puedes entrarle a muchísimos temas. La verdad es que luego la intermediación es una más de las ramas. Magnífico, excelente. Gerardo Jiménez dice, ahora obviamente ha cambiado el modo de buscar los bienes inmuebles en todo el mundo sin necesidad de un agente. ¿Tú qué opinarías al respecto? Mira, sí hay herramientas tecnológicas, pero pues ahí va a ser no es lo mismo, por ejemplo, que tú hagas una estimación de valor desde un avalúo desde un sistema tecnológico a hacerlo personalmente. O sea, porque de entrada un sistema tecnológico puede tenerte promedios, un sistema tecnológico no te valora, por ejemplo, una pieza arquitectónica. ¿A qué me refiero? A un tema funcional. Una cuestión tecnológica te va a decir, tienes 200 metros de construcción y la zona anda en 6,500 pesos por construcción y el terreno por aquí vale tanto. Pues sí, pero es que no tiene la sensibilidad de una persona. Entonces, sí es una competencia, me queda claro. Tenemos que generar nuevos valores y con esto no ser reemplazados por máquinas o sistemas. Correcto, sin duda, estimada Adriana, esto debe de ser, no, es Gerardo Jiménez, debe de ser una herramienta, pero no debe de sustituir a la persona que es quien realmente el profesional puede hablar con mucho más conocimiento sobre el estatus, sobre la situación de un inmueble. Es una buena herramienta, pero hay que acercarse, como todo, a los especialistas. Adriana Martínez dice, un asesor inmobiliario, dice, debe de conocer muchos aspectos, SAT, leyes, notarios, ¿no? O solamente vende el espacio, nos pregunta Adriana, ¿no? Perdón, escuché cortado. El tema de los notarios y el espacio, me decías. Exacto, se refería a que si solamente se dedica a hacer la intermediación del espacio, del inmueble, o requiere el resto de los conocimientos, que es lo que platicábamos en el segmento anterior. Es importante porque, por ejemplo, mira, algunas cosas que luego se han dado se dan por desconocimiento. Por ejemplo, te voy a contar el tema de la copropiedad. Tú tienes una propiedad, pasa mucho con los terrenos rústicos, los terrenos campestres, tienes 2 hectáreas y resulta que nadie te las compra y dices, voy a vender porciones de 1,000 metros. Entonces voy a conseguir 20 clientes, voy a trazarlo en un papel y este terreno de la esquina es el tuyo, este es el tuyo, y por lo tanto lo que haces es vender derechos o es porcentaje de tu copropiedad. Por ejemplo, vendes el 5% de tu copropiedad y luego si el que le vendiste el 5 dice, pues es que no quiero tanto, yo quiero la mitad, entonces le voy a vender a mi hermano el 2.5. Entonces ese 100% primero ya lo pulverizaste y el que te compró hace 5 años ya no sabe quiénes son los nuevos copropietarios. Pero la segunda y más importante, tú estás adquiriendo porcentaje de propiedad, más no ubicación de propiedad. Ejemplo más claro, una pareja. Están casados y tienen sociedad conyugal. Y todos los bienes son comunes, una casa.
La casa vale el 100%, pero cada uno es dueño del 50%. Pregunta, ¿quién es dueño de la cochera? ¿Quién es dueño del baño? ¿Quién es dueño de la recámara principal? ¿Alguien podría decirme? Es que es una copropiedad. Todos Correcto. son propietarios en la mitad. Y una propiedad no la puedes vender así. O sea, pues, sí. O sea, podrías venderla porque no está prohibido, pero el tema es que la gente no se le puede garantizar que una ubicación dentro de ese predio sea del comprador por el hecho de haber comprado un porcentaje. Mucho ojo con eso. Y al final, Excelente. son conocimientos que sí debemos de tener previo a la operación. Si alguien falto de ética quiere hacerlo, lo puede hacer, pero creo que en muchos de los casos más bien es ignorancia. Exacto, son temas que hay que considerar y que se lo dejamos para que lo pueda revisar esta Adriana, y con gusto ya más adelante podremos compartir datos tuyos para que puedan revisar este tipo de dudas. Elia Maya dice, por favor que nos diga cómo podemos hacer conscientes a los que buscan propiedades, que no aprecian el trabajo, el tiempo y los recursos que justamente está dedicando un asesor inmobiliario, ¿no? Que muchas veces los toman como tours como si fuera un tour de viaje, ¿verdad? Y de pronto hacen sus investigaciones y no aprecian este trabajo. ¿Tú qué opinarías al respecto, estimado Mario? Mira, también me remito a los luego posts que salen muy ciertos en redes sociales. Dicen, no te cobro únicamente por lo que hago, te cobro por lo que sé. Entonces, cuando tú a una persona le cuantificas cómo tus conocimientos valen en pesos, les cambias el punto de vista. O sea, como por ejemplo, una persona que va a vender una propiedad y que tiene que pagar impuestos sobre la renta, primero, no sabían que tenía que pagar impuestos sobre la renta. Segundo, no saben cuánto deben de pagar. Y tercero, no conocen estrategias para disminuir ese costo. Entonces, si tú le explicas a la gente esas ventajas, ya por sí mismo, por ese conocimiento, se está pagando sola la asesoría. Ahora, recordemos que nosotros trabajamos con vendedores. La costumbre es que quienes nos pagan nuestras comisiones son los vendedores, no los compradores. Que sí se ha llegado a dar el caso, porque al final vendes asesoría, pero regularmente nosotros cobramos a quien le ayudamos a vender. Entonces, pues es saber vender tu trabajo, saber cuantificarlo, y eso que lleve al vendedor a valorarte e incluso a que tú puedas poner la comisión que consideres más adecuada a tus servicios. A tu trabajo y a tu servicio, correcto. Es un tema muy importante, un tema que sin duda le vamos a dedicar un programa, hablar de esta conciencia que debe de tener no nada más el asesor inmobiliario, sino también el cliente. La persona que está vendiendo, comprando, la que está participando directamente en la operación, tiene una responsabilidad de entender en qué industria está trabajando, cuáles son las prácticas dentro de esa industria, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En fin, en realidad sí es un tema, para eso estamos haciendo este programa, amigos míos, para que ustedes vayan creando conciencia de lo que se necesita para tener operaciones exitosas, justas y seguras dentro de este mercado. Sergio Martínez nos saluda desde Cancún, excelente ponencia, dice que ha cambiado todo, ha cambiado mucho con todo el internet, ¿verdad? Pero siempre se requiere de una persona especializada. Gracias. Alejandro. Y Ana Laura Tello, dime. Perdón, Alejandro, tú comentabas ahorita sobre el tema, por ejemplo, del conocimiento de los vendedores, pero también de los asesores, y creo que también has dado en el clavo. A ver, una persona que quiere mejorar su situación económica no la va a mejorar porque ahorre, la va a mejorar porque va a producir más. Es lo que dicen, no necesariamente te vayas a los gastos chiquitos de que hoy voy a cancelar Netflix y mañana voy a cancelar Spotify, porque eso no te va a generar riqueza. A lo mejor sí te evita algunos gastos, pero lo importante es enfocarte en lo que te va a generar grandes ingresos. ¿Y a qué voy? Un asesor inmobiliario no debe fijarse en cómo da una mejor tarifa, porque va a decir alguien, bueno, pues si es que el mercado está cobrando 5 o 6%, yo voy a cobrar el 2%.
porque eso va en detrimento de la actividad. Yo creo que lo que tienes que hacer es cómo ampliar tu cartera de servicios, tu portafolio, para que eso sea el diferenciador y no sea la cuota que vaya en detrimento. Así es, porque las cuotas no son simples comisiones para enriquecer al broker que está participando en la operación. Aquí viene el caso. Ana Laura Tellanes nos pregunta qué se necesita para estudiar para ser un agente inmobiliario. Y es ahí en donde me gustaría que nos ahondes la diferencia entre un comisionista, ¿verdad? Y un asesor inmobiliario y cómo podemos marcar esa diferencia para que en realidad se aprecie el trabajo, ¿verdad?, que está llevando a cabo un verdadero asesor. Coméntanos, estimado Mario. Sí, mira, justamente te voy a platicar parte de, bueno, ya te lo comenté, pero parte de mi historia y por qué yo pertenezco a AMPI. Cuando yo decido ingresar a bienes raíces, yo hice una evaluación de posibles actividades económicas en los cuales pudiera yo sentirme cómodo, recibir la cantidad de ingresos que preveía o que deseaba más bien. Y analizando opciones, me hizo mucho clic el tema de los bienes raíces, el real estate. Y lo que hice fue estar buscando en internet justamente instituciones, cursos que me pudieran ayudar a tener mayor conocimiento. Y una de mis primeras decisiones, empecé a ver, es que hay cursos en AMPI. Y pues la verdad es que yo no sabía que era AMPI. O sea, yo veía un logotipo, una P y una I de profesional inmobiliario. Y luego me di cuenta que había en varias partes del país y busqué la de Aguascalientes. ¿Y qué es lo que pasa? Primera, los gremios, las asociaciones, te dan capacitación. ¿Qué otra cosa te dan? Te permiten estar con gente que habla el mismo idioma y que habla los mismos intereses. Entonces, pues los temas de plática, las reuniones, todo está centrado en cuestiones comunes, que es el tema de los bienes raíces. Y además tienes la oportunidad de hacer negocios, es decir, yo estoy ingresando, resulta que lo que hago es decirle a mi primer círculo, me dedico a bienes raíces, y alguien me dice, fíjate que quiero vender mi casa. Ay, caray, ¿y cuál es el primer paso? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a tomar fotos? ¿O primero voy a revisar que la casa sea de él? Tengo que revisar si tiene un posible embargo, algún gravamen, si la propiedad, cuántos adeudos legal tiene. De la propiedad. Y, o por ejemplo, imagínate, me ha pasado donde, pues es que es mía y ya me separé, pero resulta que la mitad es de la pareja y la pareja no está, no, pues no puedes vender. Entonces, todo ese tipo de cosas, si bien te puedes dar unos de topes, esperamos que sean los menos, que la curva de aprendizaje sea lo menos costosa, sí te sirve mucho juntarte en el medio en el cual te vas a desarrollar. Y te hablo yo en lo particular de AMPI, que es mi experiencia, donde yo creo que he encontrado mucho crecimiento, mucho compañerismo y mucho, pues ahora sí que muchas oportunidades. Magnífico. En realidad, yo les diría, amigos míos, porque el tiempo se nos está acabando en este programa, que apenas empezamos a calentar motores y se nos acaba el tiempo, mi querido Mario, pero es un tema sumamente interesante. Yo te diría que vamos a dedicarle programas para hablar sobre la responsabilidad del asesor inmobiliario. Vamos a hablar sobre la responsabilidad del usuario, ¿verdad? Del usuario de estos servicios, porque sí hay una responsabilidad. Muchas veces el hecho de que un vendedor, ¿no?, de una propiedad quiere vender a como dé lugar, ¿no?, una propiedad, o está muy deseoso de comprarlo, lo hace sin tomar las medidas adecuadas, sin entender cómo funciona la industria, sin saber cuáles son las sanas prácticas. De pronto pareciera que hay atajos, ¿no?, que puede usar esos atajos a su beneficio, ¿verdad? Y como una, digamos, una decisión muy inteligente por encima de las sanas prácticas, y esto lo lleva, ¿no?, a correr riesgos innecesarios a él como usuario, al asesor inmobiliario. Es decir, hay una cantidad interminable que nos va a dar mucho gusto invitarte, mi querido Mario, para que platiquemos de este tema y podamos empezar a educar, ¿sí?, a todas las partes, y más que educar,
el poder alinearnos todos para poder desarrollar estas actividades y que se conviertan en esta posibilidad, ¿verdad?, de, como bien nos mencionaba nuestra audiencia, de que sea una actividad a la que me pueda dedicar, de la cual pueda generar ingresos, pero no sin antes también invirtiendo lo que se necesita para poder tener éxito. Tiempo, dinero, esfuerzo, educación, ¿verdad? Hay mucho detrás de este tipo de actividades que no podemos dejar a un lado y que es lo que hoy se requiere para poder hacerlo de manera correcta. Hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, la infraestructura que se necesita para poder llevar a cabo una buena operación inmobiliaria. Oye, Mario, yo podría hacerlo desde mi casa sin tener contactos de abogados, fiscalistas, arquitectos, ingenieros, si pagando yo un pequeño portal, ¿verdad? Pues tal vez no es necesario. ¿Tú qué dirías de esto? ¿Con qué, para cerrar la conversación, estimado Mario, cómo consideras tú que podría tener más éxito un asesor inmobiliario en materia de estructura para operación? A ver, yo creo que cada quien somos diferentes, sin embargo, creo que debemos tener un equipo de poder. O sea, yo creo que dependiendo el tamaño de la empresa, podrías tú valorar si contratas justamente un contador, si contratas un abogado, si tienes alguna alianza comercial con algún constructor, o si pudieras, en todo caso, a lo mejor tener una asesoría, una iguala, pero yo creo que es muy importante saber a quién recurrir. O sea, no puedes estar adivinando y experimentando con el patrimonio de otros. O sea, no estás vendiendo una casa de 1,000 de un mismo dueño. Tal vez estás vendiendo la única casa que tiene para vivir de un adulto mayor, de una joven familia. O sea, hay que tomarlo con toda la seriedad. Y también me remito a uno de mis comentarios finales sobre las habilidades del agente inmobiliario. O sea, vender caro no necesariamente es negocio. El mercado no compra caro. Aquí no aplica el de bien vendido, bien podrido. Aquí tiene que ser negocio para todos. Para el dueño que vende, para el agente inmobiliario que es el intermediario y para el comprador. Una propiedad cara, yo te voy a decir una cosa, y eso lo aprendí de alguien que fue presidente previo a mí y me decía, cuando empiezas agarras lo que caiga y dejas incluso que el dueño te ponga el precio. Y yo creo que no debe ser así. Debemos ser responsables y sí escuchar sus aspiraciones y decirle, las cuestiones en el mercado sí te dan o no te dan para vender así. Hay algunos que a lo mejor tienen alguna imagen religiosa que consideren que le tiene un afecto o una fe, o llámese cualquier fuente o detalle en la casa, que creen que le genera valor, y a lo mejor el que compra le dice, a mí ni me interesa, es más, yo llego y la quito. Entonces hay que despersonalizar ese tipo de apreciaciones. Parece que tenemos problemas con la conexión de Alejandro. Ok, estoy aquí atento. Digo, que creo que también ya estamos en el límite, ¿verdad? Es correcto. Tú me dices si esperamos a la conexión, me despido. No, despídete por favor del auditorio para terminar el programa, gracias. Sí, oye, pues agradecer mucho a Alejandro, a la gente que nos está sintonizando, y la verdad es que esperemos que estos minutos que a mí se me pasaron muy rápido les sirvan de algo, tanto al agente inmobiliario como a quien vende o compra. La verdad es que, como en toda actividad, debemos ser profesionales, y eso es lo que estamos haciendo en Aguascalientes, es profesionalizar al sector, competir con prácticas leales, y como les decía, tenemos que ganar todos. Este negocio no va a ser justo si solamente una de las partes gana y hay quien pierde. Entonces, estoy a sus órdenes, Mario Álvarez Michaus, de Ampia Aguascalientes. Muchas gracias, esto fue Consultorio Empresarial Querétaro. Gracias, buenas tardes.